Esta sesión la hemos denominado Violencia de Género en línea desde un enfoque de derechos humanos. ¿Qué vamos a tratar en esta sesión? Bueno, vamos a hablar un poco y entender cuáles son los instrumentos internacionales que se tienen en cuenta cuando se habla de violencia de género en línea. Vamos a adentrarnos a identificar cuáles son los derechos humanos vulnerados en este tipo de violencia. Vamos a hablar extensa y detalladamente de la legislación nacional y comparada y vamos a abordar la primera parte de lo que vendría a ser la ruta legal que existe para abordar esta problemática. En este caso va a ser desde el ámbito penal. Y ya habíamos respondido, ¿no? ¿Qué tipos de violencia de género en línea encontramos? Ahora, vamos a ver. Para hablar de la violencia de género en línea, nosotros primero tenemos que centrarnos en los instrumentos internacionales a tener en cuenta. Es decir, vamos a imaginar que tenemos un paraguas, ¿ok? Súper grande, que vendría a ser todos los convenios, pactos, tratados, protocolos sobre el tema de la violencia de género que están por encima, ¿no? Y este paraguas debajo incluye a todo lo que vendría a ser la normativa de cada uno de los países que forman parte de estos convenios, ¿ok? Entonces, el presentar primero los instrumentos internacionales nos da cuenta de cuáles son los marcos internacionales que la región sigue para abordar la problemática, ¿ok? Entonces, no es, digamos, aislado ni es circunstancial que empecemos a hablar de este tema centrándonos en los instrumentos internacionales, que cada país ha interiorizado, ha, digamos, ratificado, es la palabra legal, en sus ordenamientos y con el cual ha desarrollado políticas públicas y normativas. Entonces, tenemos yo hago una división un poco legal, pero para no complicarlos, me voy a remitir simplemente a nombrarlos porque me gusta a mí hacer la diferencia entre lo que hace, entre los instrumentos que protege el sistema interamericano versus el sistema universal, pero para fines didácticos vamos a nombrarlos y les voy a ir detallando un poco de qué va, cómo se ha implementado y cuál, hacia dónde, hacia, digamos, hacia qué línea ha ido jalando cada una de estas convenciones para explicar también la naturaleza de cada uno de los derechos, ¿no?, involucrados en estos casos. Primero tenemos básico la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Belén do Pará, ¿ok? Estas dos convenciones son del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ambas han sido ratificadas por nuestro país, lo que quiere decir, en sencillo, es que nos importa porque hay una obligación del Estado peruano de responder ante estos tratados de derechos humanos, ¿ok? Y a través del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará y el Comité de Expertas se han formulado informes, se han formulado, digamos, la relatoría también ha intervenido y en este caso la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, de la Comisión, ha formulado también recomendaciones, no solo al Estado peruano, sino recomendaciones generales sobre cómo abordar la violencia de género. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Americana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la mujer, que es el Comité CEDAW. Eh, el Comité CEDAW, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es un instrumento internacional que viene no del sistema interamericano, sino del sistema universal de derechos humanos. ¿Okay? Pero para fines prácticos, interesa al país, interesa al Perú, porque ha sido ratificado, por lo tanto,
lo que diga el comité de la CEDAW tiene relevancia jurídica para nuestro país y ha permitido la creación normativa que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el convenio sobre la ciberdelincuencia, perdón, o el convenio de Sudapet, que es un instrumento jurídico que permite a los jueces y fiscales realizar requerimientos de cooperación internacional vinculados a delitos informáticos. ¿Ello por qué? Vamos a ver más adelante que muchos países han tenido como, entre ellos nuestro país, han tenido como política para combatir este tipo de violencia, hacer un match entre los tipos penales creados para tratar de abordar la problemática y ciertos otros tipos penales vinculados a delitos informáticos e incluso vinculados a temas de organización criminal. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente estos son los instrumentos que permiten dar un mapa general, un sombreado general cuando hablamos del tema de la violencia de género en línea. Entonces, vamos con la pregunta. ¿Cuáles son los derechos humanos que buscan proteger a través de estos instrumentos internacionales? Como les decía, cada uno de estos, ya sea desde el recojo de las comisiones, de las relatorías o de los informes, han hecho un abordaje de derechos vinculados a este tipo de violencia, ¿no? El primero que vamos a trabajar es el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Dónde está reconocido? Bueno, este principalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Carta Americana de Derechos Humanos y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Cuál es el núcleo? Lo que nos interesa. Básicamente, garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sin discriminación por sexo, raza, color, opiniones, etc. ¿No? Ese es el núcleo duro del derecho que se busca proteger en este caso, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género en línea. Ahora, ¿cuál es el otro derecho? El derecho a la vida libre. ¿Dónde lo encontramos? En este caso, en la Convención Belén do Pará, pero es el derecho a una vida libre de violencia. A eso es a lo que se refiere. ¿Cuál es el núcleo de este derecho? Lo que debemos entender para poder identificar cada caso, qué tipo de derecho se ha vulnerado, es que garantiza que todas las mujeres o grupos vulnerables o mujeres que se identifiquen como tal, en su vida, ¿no? No sean objeto de ningún tipo de violencia. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el derecho a la integridad, que se encuentra reconocido especialmente en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo núcleo, o digamos, ¿no? De este derecho es garantizar la integridad física, psíquica y moral de las personas. ¿Sí? Por otra parte, tenemos el derecho a la intimidad y la vida privada, ¿no? Que está reconocido en el artículo 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el núcleo duro, el objeto que tiene este derecho? Bueno, es respeto a la honra y al reconocimiento de la dignidad y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas. Respecto a la libertad, al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Esta la encontramos en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 también de la Convención Americana. Y bueno, el núcleo de este derecho tiene, digamos, dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión social. La dimensión individual hace referencia a que protege el derecho de hablar, escribir, es decir, expresar, ¿no? A través de cualquier medio una opinión o el pensamiento, ¿no? Y la dimensión social nos hace referencia a la libertad del intercambio de ideas y la
información, ¿no? Que podemos comunicar masivamente entre los seres humanos. En este derecho en particular, nosotros tenemos un punto que cuando se hace una ponderación de derechos, cuando se hace un ejercicio de evaluar casos, los jueces tienen lo tienen mucho en cuenta, ¿no? Digamos, no solo los jueces, los operadores de justicia, los agentes, en este caso también un legislador cuando va a articular una ley específica sobre una materia como violencia de género en línea, tiene que tener muy en cuenta la ponderación que existe entre la libertad de expresión y el acceso a la información y el derecho al acceso a la información, ¿no? Que está directamente relacionado con el acceso y uso de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, esta es, digamos, eh, el contrapeso que se hace y normalmente también eh, yo diría que lleva mucho al debate, ¿no? Cuando se va a evaluar un caso en el que esté en juego uno de estos dos derechos, la preponderancia de cada uno puede ser un tema bastante complejo de discernir, ¿no? ¿Cuál de los dos, en qué circunstancia habría que darle mayor peso a uno que otro? ¿Qué otros derechos humanos debemos tener en cuenta que podrían estar en riesgo? Como pueden ver, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad de la vida privada, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho a la integridad, derecho a la igualdad, todos estos derechos, digamos que son derechos que se trabajan a partir de los instrumentos más generales, es decir, los pactos y los tratados y convenios que han desarrollado artículos específicos sobre la materia, ¿ok? No obstante, cuando hablamos de un problema social, porque la violencia de género es un problema que tiene su núcleo de creación y tiene muchos de sus orígenes en el ámbito de lo social, ¿no? Eh, Se queda, digamos, corto en estos núcleos duros de los instrumentos que acabo de mencionar, ¿no? Que se encuentran en cada uno de los artículos, ¿ok? Pero, pero, ello no significa que ahí se limiten, ¿no? Por eso es que en este lado ya yo he detallado un poco los derechos que también tienen que ser tomados en cuenta cuando hablamos de este tipo de violencia. El primero, el derecho a la autodeterminación. El segundo, el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Tercero, el derecho a la libertad de reunión y asociación. Y finalmente, los derechos sexuales y reproductivos. Voy a explicar un poco cada uno de estos derechos, tratando de remitirme al caso, a los dos casos que habíamos planteado, porque digamos que va a aterrizar de una forma mucho más didáctica en la mente de todos, ¿no? Cuando lo vemos aquí, ¿ok? Cuando hablamos de no dejar de lado los derechos sexuales y reproductivos, cuando hablamos de violencia de género en línea, en ambos casos podemos ver que no han utilizado la información de dónde vive Taylor Swift para hacer, no sé, una broma o hacer que la gente vaya ahí o han compartido su número de teléfono. En el caso de las adolescentes, de las 15 chicas del Colegio de St. George, eh, no han difundido, digamos, una fotografía de ellas en una, digamos, en un baile escolar o en alguna actividad, etc., que no tenga una connotación sexual, lógicamente, ¿no? El trasfondo de ambos casos está directamente vinculado con un tema del ejercicio de los derechos sexuales de cada una de ellas. Es decir, Taylor Swift ha sido cosificada, sexualizada y perjudicada en su sexualidad a través de los hechos que se han acontecido en este caso.
las adolescentes del Colegio San George han sido cosificadas y han sido vulneradas en el ejercicio de su sexualidad, en el ejercicio de proteger su imagen corporal. ¿Ok? Cuando hablamos del derecho de la autodeterminación, lo que estamos refiriendo es la capacidad que tiene la persona, el ser humano, de proyectar y ejercer su humanidad ante los demás. Ante un hecho como el que han vivido las adolescentes del Colegio San George, definitivamente estamos ante una posición en la cual la autodeterminación de estas chicas, de estas adolescentes, se ha visto mermada, ¿ok? Porque su identidad, sus nombres han sido vinculados con imágenes de connotación sexual que no tienen que ver con ellas, ¿ok? Entonces, ven que vemos de una forma muy concreta estos derechos, o sea, y la necesidad de no limitarnos al desarrollo que hay en los convenios que les estaba comentando. Entonces, me parece que es la mejor forma de ejemplificarlos, ¿no? Cuando hablamos de la privacidad, o sea, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales, ¿no? Desde el momento en el cual una persona puede ingresar a tu perfil de Facebook, Instagram, eh, y puede disponer de tus fotos y sacarlas, compartirlas, digamos, modificarlas, cambiarlas, ¿no? Definitivamente hay una vulneración. Ahora, podría yo plantear el debate de si mi perfil en Instagram, en Facebook está en privado, o está en público, ¿hay una menor afectación o hay una mayor afectación al derecho a la privacidad y la protección de datos personales? Soy menos titular, es una palabra que nos gusta mucho a los abogados, pero soy menos titular de mi derecho a la privacidad y la protección de los datos personales porque mi perfil de Instagram o Facebook es privado o público. No hay una esfera en la que nosotros digamos, mi derecho se corta porque, bueno, en este caso yo no pude prever que iba a suceder y como mi perfil es público, qué pena por mí. No. O sea, el ejercicio de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio de los derechos, no se atañe a una esfera tan, digamos, básica como decir, bueno, es que su perfil era público. O decir, bueno, es que qué pena por Taylor Swift, es una persona pública y se tiene que aguantar. No. O sea, el ejercicio de los derechos no se atañe, es, digamos, de amplio espectro. No se puede limitar a una cuestión tan elemental, tan simplista, ¿no? Entonces, por ahí vamos con el derecho a la autodeterminación, a la privacidad y a la protección de los datos personales, a los derechos sexuales y reproductivos y respecto a la libertad de reunión y asociación. Yo no precisamente en este caso, pero se explica muy bien cuando hablamos de, por ejemplo, una persona que hace activismo, una madre que hace activismo quizás, o una persona perteneciente a la comunidad que hace activismo a favor de cierto grupo, ¿no? Y comienza a recibir ataques producto de esa línea activa que tiene en sus redes, ¿no? Por ejemplo, convoca una reunión en un parque, no sé, genera un espacio en Zoom para conversar sobre la problemática que existe en determinada municipalidad para el acceso a determinados servicios para niños, etc. Cualquier tema, ¿no? Que le sea de su interés y que por el hecho de que lo comunique en alguna plataforma, en alguna red, empiece a recibir limitaciones, ¿no? A ese ejercicio a la libertad y a la asociación, ¿no? O que se le nieguen espacios de, digamos, concertación, espacios en los cuales puedan hacer, no sé, una idea común para buscar una iniciativa, etcétera, ¿no? Digamos que es a lo que se refiere, ejemplificando un poco, ¿no? Lo que vendría a ser el derecho a la libertad de reunión y asociación. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado
¿no? En América Latina y en el Caribe respecto a este tema, ¿no? De la violencia de género en línea. Me gusta hablar del derecho comparado, es decir, ahorita en esta diapositiva que ustedes ven, lo que vamos a ver es derecho comparado. ¿Por qué le decimos derecho comparado? Le decimos derecho comparado para ejemplificar cómo otros países han regulado esta problemática. ¿Y por qué nos interesa cómo otros países han regulado este tema? Bueno, porque todas las legislaciones, y lo vuelvo a repetir y lo hago mucho hincapié porque hay una pareciera que hay una desvinculación entre los pactos internacionales y los convenios y las legislaciones nacionales de cada país. Como cuando les iniciaba esta sesión, no existe tal desvinculación, ¿no? Nosotros vemos estos temas como derecho comparado, que en realidad es legislación de otros países, porque todas recogen lo que habíamos estado conversando, el desarrollo de cada uno de los derechos en los pactos y convenios, eh, ya sea a nivel de lo que dijo CEDAW, Belén du Pará, etc. Entonces, es relevante, ¿no? Porque contienen la ejecución, si lo queremos ver de una forma más práctica. Ejemplifica, ejecuta, nos da la mirada objetiva con la cual se va a abordar la problemática, ¿no? Vamos a hablar de Paraguay, Brasil, Chile, Nicaragua y Argentina. Y voy a dejar para el final México porque considero que hay una interesante cuestión en la cual México tomó la iniciativa o, digamos, se suscitó el hecho de la regulación de la violencia de género en línea, ¿no? Por eso lo vamos a dejar un poquito al final, pero para volver a la sesión, en Paraguay básicamente existe la ley 19580 que fue promulgada en el 2017, ¿no? Y que reconoce la violencia telemática, ¿no? Entendida como la difusión o publicación a través de las tecnologías de la información de material audiovisual que afecta la dignidad o intimidad de las mujeres. ¿Ok? No hay que asustarnos con el tema de la violencia telemática. Como ven en el concepto, en realidad hace referencia a la violencia de género en línea, solo que en este caso, en Paraguay, se eligió este término para legislar. ¿Ok? En Brasil, en el año 2018, a través de la ley 13772, eh, optó por penalizar la grabación y almacenamiento no autorizado, así como la exposición de contenidos desnudos o sexuales. Además de esta ley, ellos tienen la ley 13718, que tipifica el crimen de divulgación de imágenes de violación sexual. En Chile, en el año 2019, se promulga la ley 21153, ¿no? Mediante la cual se criminaliza la difusión no autorizada de material o imágenes íntimas, registradas en lugares públicos sin consentimiento. Nicaragua, en el 2020, promulga su ley de ciberdelitos, ¿no? La cual castiga las amenazas y el acoso a través de las nuevas tecnologías, así como la difusión del material sexualmente explícito. Argentina, a través de su Comisión de Reforma de su Código Penal, ¿no? Incorpora el delito informático de difusión, grabación sin consentimiento de actos de tipo sexual o de contenido sexual. Sin embargo, hasta la fecha está penada solo en el caso de menores de edad, ¿no? El Código Contravencional de Buenos Aires, es decir, de la capital, incorpora el delito de la difusión no consentida de imágenes o grabaciones íntimas y el hostigamiento digital. Como pueden ver, cada uno de estos países ha tomado una regularización, ya sea directamente penal, o sea, punitiva, con sanciones eh, privativas de libertad,
o ha hecho una ha regulado, perdón, eh, el tema con otros términos, como lo hizo Paraguay, denominándolo violencia telemática. Es decir, cada uno ha tomado una acción a partir de lo que ha sido la naturaleza de cada una de estas violencias, ¿no? De esta violencia de género en línea y de los derechos que se vulneran. Y hay una respuesta en ese sentido. Ahora, para hablar de México, yo quiero hablar antes de Olimpia Melo Cruz. ¿Alguien la conoce? ¿A alguien le suena? Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, efectivamente. Olimpia Melo Cruz es una activista por los derechos de las mujeres en espacios digitales. Es decir, ella fue víctima de violencia de género en línea. Su expareja, cuando ella era muy joven, difundió un video íntimo, es decir, un video de connotación sexual, ¿no? En aras de lo que en aquel momento la prensa mexicana y la prensa internacional denominó como un hecho de porno venganza. Como Carmen les habrá comentado en la sesión anterior, es un término totalmente desfasado, un término que no debe emplearse, porque lo que esconde en realidad es las, digamos, todo el espectro, ¿no? de razones que están vinculadas con temas de quién es la víctima y por qué cometer esos actos, ¿no? Entonces, ella básicamente, cuando se encontró ante esta situación, se dio cuenta de que no existía una legislación que la amparara. En cristiano, no podía ir a denunciar en ningún lugar, en ningún lado, lo que le había pasado, porque no existía el delito. Y ¿no? uno de los principios básicos que tiene el derecho penal es que sin delito, sin tipo penal, pues no puedo ejercer ninguna acción. Crudo, pero es una regla, un principio general del derecho penal. Entonces, Olimpia Melo Cruz empieza toda esta, eh, activar toda esta maquinaria a través del activismo, ¿no? Y cuando, digamos, los hechos se suscitan, como les venía diciendo, no había una tipificación, no había una regulación sobre el tema de la violencia en género en línea, sobre el tipo de violencia que había sufrido ella, ¿no? Entonces, si lo ponemos en tiempos, por allá por el 2014, ¿no? Es que para esto ella es de Puebla, es de esa zona de México, ¿no? Entonces, ella comienza el activismo y comienzan a unirse con otro grupo de compañeras que también eran sensibles a esta problemática y plantean, ¿no? Se plantea la iniciativa de ley en el Congreso de Puebla. Ahora voy a hacer una acotación. En México está dividido el país en estados federales. Cada estado tiene su constitución y sus leyes, entonces es por eso que es posible que se presenten leyes ante cada uno de los fueros estatales, ¿no? Y en este caso se presentó una iniciativa de ley, ¿no? Y un conjunto de reformas legislativas, ¿no? Que buscaban abordar la violencia digital, la violencia de género en línea, ¿no? Como un tipo penal, ¿no? Para sancionar con multas económicas o con pena privativa de libertad, ¿no? A quien básicamente, al igual que el agresor, la persona que atentó contra los derechos de Olimpia, ¿no? Viole la intimidad sexual de las personas, ¿no? En este caso, generalmente, a través de medios digitales, de lo que en aquel momento se llamó como ciberviolencia, ¿no? Pero el inconveniente fue que no hubo una respuesta hasta el año 2019, ¿no? Cuando recién se pudo hacer una denuncia ante el Ministerio Público para que recién en el año 2022
eh, se pueda aplicar esta ley, digamos, en toda la República de México, en todo el país, ¿no? Y bueno, actualmente, gracias a esta iniciativa, gracias a este movimiento que hubo participativo, liderado por el Limpia, existe esta regularización, esta regulación, perdón, aceptada en 28 estados mexicanos, ¿no? Y bueno, la ley efectivamente es conocida como la ley Olin, ¿no? Vamos a hablar del marco normativo peruano. Hemos viajado un poco en la normativa que ha hecho Paraguay, Brasil, Argentina, incluso México, ¿no? Y vamos a caer en abordar el marco normativo de nuestro país. Antes de eso, vamos casi 45 minutos. Eh, Me gustaría saber si quieren que hagamos un pequeño break, porque la parte que se viene es bastante densa. Vamos a hablar primero del Plan Nacional contra la Violencia de Género y la Ley 30364, ya también llamada Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes de grupo familiar. ¿Ok? Em, Vuelvo a hacer hincapié en que la creación del Plan Nacional y la creación de la Ley 30364 no fueron una iluminaria parlamentaria, una iniciativa innovadora que surgió en nuestro Congreso, no. Realmente, tanto el plan como la ley 30364 son la forma en la que el Estado peruano dio respuesta a la problemática de la violencia de género en general que sufrían las personas, las mujeres, los grupos vulnerables en nuestro país, a partir de las obligaciones internacionales que existían, que existen y que nuestro país había adquirido. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, el cual reconoce el uso de las tecnologías de la información como una forma, modalidad para ejercer violencia contra grupos vulnerables. Mujeres, comunidad LGTBIQ+, mujeres afro, etc. Grupos vulnerables. La ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, o también conocida como la Ley 30364 y su reglamento, ¿no? En su artículo 8, el artículo 8 del reglamento, reconoce la violencia que se ejerce a través de las tecnologías de la información como una violencia específica. Es decir, en el catálogo que existe en este reglamento, les invito a revisarlo, ¿no? En este catálogo de tipología de violencias, violencias contra la mujer, entre la violencia sexual, patrimonial, económica, obstétrica incluso, incluso ahí, en ese listado, se recoge la violencia de género en línea, ¿no? Se recoge la violencia que se puede ejercer a través de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Y se le da la categoría diferenciada y específica, lo cual es muy importante, ¿no? A mí me gusta mucho la frase que hace mención a de que lo que no se nombra no existe. Por eso que el darle una particularidad, digamos, ¿no? Decir, es esto, hace una enorme diferencia. Ok, vamos al abordaje de la violencia de género en línea desde el ámbito penal. ¿Ok? Tenemos primero el decreto legislativo 1410. Ya. Es la norma más relevante y específica para los casos de violencia de género en línea. Este decreto, que por cierto es del año 2018, ¿no? Hace unas modificaciones al Código Penal e incorpora artículos referidos a violencia de género en línea. ¿Ok? ¿Cuáles? Acoso,
difusión de imágenes y material audiovisual o audios con contenido sexual, acoso sexual y chantaje sexual. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la ley 30096, que es la ley de los delitos informáticos, ¿ok? Que establece en su artículo 5 el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, lo que es conocido coloquialmente como grooming. ¿Ok? Entonces, tenemos el decreto legislativo 1410 que incorpora tipos penales referidos a este tipo de violencia y tenemos la ley de delitos informáticos que en este caso recoge directamente los actos en los cuales se trata de llegar a los niños y adolescentes, ¿no? A través de los medios de tecnología, los TICs, ¿no? A través de los medios de comunicación que conocemos, a través de plataformas digitales, etc., con fines sexuales. ¿Sí? Entonces, estos dos, muy relacionados con lo que venía yo diciéndoles aquí, ¿no? Determinar que es específico, ¿no? Determinar que existe, ¿no? Y a partir de eso, tomar el tipo y crear el delito. ¿Qué debemos tener en cuenta respecto a ello? Primero, estas modificaciones y creaciones que han sido incorporadas, ¿no? Dentro de los delitos informáticos, ¿no? Y en este caso también dentro de los que es la ley 30077, que es la ley contra el crimen organizado, no es gratuito. Volvamos acá. En el caso, por ejemplo, ¿no? Del artículo 5 de la ley 30096, este se utiliza en concordancia con, permítanme que está un poco lento, con el 30077 para poder armar un caso penal. Porque en muchas circunstancias, detrás de este delito hay organizaciones, no personas. Y por tanto, podemos hablar de un crimen organizado y podemos calzar el tipo penal que les acababa de comentar con lo que viene a ser la ley contra el crimen organizado y por tanto hacer que las penas sean mucho más onerosas, sean mucho más significativas para lograr que las personas involucradas asuman la responsabilidad penal y obviamente sean restringidos de su libertad el tiempo que les compete en la suma de los delitos que convergen, ¿no? Ahora, las reglas y procedimientos que se dan origen de la vinculación de ambos, ¿no? Hacen también que la investigación, el juzgamiento y la sanción tengan un carácter mayor. Es decir, el proceso de investigación cuando tenemos no solamente una persona que ha participado en la recolección de imágenes o le ha pedido a una persona, a un niño, niña, adolescente, eh, imágenes o etc., no es igual a cuando hablamos de un grupo de personas que se dedica a comercializar, a llegar a niños para obtener las imágenes, difundirlas y generar ingresos a partir de todo ese hecho delictivo. ¿Ok? Por lo tanto, la investigación, el juzgamiento y la sanción tiene otra forma de abordar la problemática. ¿Ok? Entonces, se disponen, ¿no? Técnicas especiales de investigación que, digamos, no nos son ajenas, seguro las hemos escuchado, ¿no? El tema de lograr intervenir las comunicaciones de las personas involucradas, ¿no? El tema de habilitar agentes encubiertos
para poder hacerse pasar, en este caso, de víctimas, ¿no? Simular que son posibles víctimas y hacer que estos grupos delictivos piensen que están ante una posible víctima, ¿no? Y poder atraparlos. Es decir, toda la indumentaria penal se complementa y se vincula a través de estas dos leyes para tomar acción ante la violencia de género en línea en casos como los que les acabo de detallar. Porque, como les repetía, todo aquello que está en el Código Penal es lo que se puede judicializar, se puede llevar ante este fuero y por tanto va a implicar una sanción penal. Lo que no, pues, no tiene cabida en el foro penal. Vamos a ver en las siguientes sesiones que hay otros fueros para poder también abordar eh, otras problemáticas, otros tipos de violencia de género en línea. Entonces, a mí este cuadrito me ayuda muchísimo porque nos vamos a remitir al delito para bajar hacia los artículos que se le relacionan, ¿no? Es decir, si nosotros queremos identificar cómo es que se aborda en el Código Penal los delitos contra la intimidad que son vinculados a actos de violencia de género en línea, vamos a encontrar tres artículos que son el artículo 54, el 54A y el 57. El 54A nos habla de la violencia de la intimidad, el 154A sobre el tráfico ilegal de datos y el 157 nos habla del uso indebido de archivos computarizados. Delitos de pornografía infantil que se pueden cometer en un escenario de violencia de género en línea, ¿no? Como el caso de las menores del Colegio San George, ejemplo bastante efectivo para ponernos en contexto, ¿no? Eh, Básicamente en el artículo 183 referido a pornografía infantil. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Pues básicamente tenemos el artículo 121 a través de lesiones, lo que es la figura de lesiones graves. Tenemos los delitos informáticos, ¿no? Tenemos el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, que habla acerca del acceso ilícito a la información, a los datos de cada una de las personas. Tenemos el artículo 9 de esta misma ley, ¿no? Que nos habla acerca de la suplantación de identidad. Por otra parte, tenemos los delitos contra el honor, principalmente el artículo 130, que muestra la figura del tipo de injuria, el artículo 131, que habla acerca de la calumnia, el artículo 132, que nos habla acerca del tipo penal de difamación. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos delitos, por cierto, y me gustaría que también lo puedan revisar para la siguiente clase, para que podamos tener un escenario más, digamos, uniforme de la información que hay sobre la legislación peruana, es decir, de la legislación en el ámbito penal, civil, lo voy a poner en el grupo para que lo puedan chequear y me puedan hacer llegar sus dudas, porque es, digamos, demasiada información técnica que aquí trato yo de hacerlo lo más amigable posible, pero que si vienen ya ustedes habiéndola leído, quizás podría hacer que nos centremos en lo que nos falta por comprender, en aquello que nos genera más duda. Y es que esta tipología, este cuadro que les presento, lo ha trabajado la Defensoría del Pueblo en uno de sus informes sobre violencia de género en línea en el Perú. ¿Ok? Entonces, al finalizar la clase voy a compartir yo personalmente el PDF en el grupo de WhatsApp para que lo puedan venir chequeando en la próxima clase. Como vamos a dejar el abordaje en el ámbito penal,
puedan venir ya con ciertas preguntas o dudas respecto a los otros ámbitos de abordaje que vendría a ser desde el ámbito administrativo, desde el ámbito civil y desde el ámbito laboral, ¿no? Entonces, este pequeño cuadrito, como les decía, lo ha trabajado la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y ha hecho esta división en base a la, digamos, no solo el tipo, sino el tipo penal, me refiero, sino a lo que hablamos como los grandes eh, eslogans, digamos, que, digamos, eslogans es los grandes títulos, ¿no? Con los cuales se recoge la acción en el Código Penal, ¿no? Cuando hablamos de delitos contra la intimidad, estamos hablando de los delitos que se cometen contra el derecho en la intimidad. Cuando hablamos de los delitos contra la vida, estamos hablando de el vida del cuerpo y la salud, estamos hablando del derecho al ejercicio de una vida libre de violencia. Cuando hablamos de delitos contra el honor, estamos hablando del derecho al honor, a la dignidad, a la autodeterminación incluso, ¿no? Cuando hablamos de delitos contra la vida, el cuerpo, perdón, cuando hablamos de los delitos de pornografía infantil, estamos hablando de los delitos que se cometen contra los niños, niñas, adolescentes en el ejercicio de sus derechos a una vida digna, libre de violencia, a no ser limitados en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ello es que este cuadrito parte, ¿no?, de esos derechos, parte de la tipología, para explicar en dónde podemos encontrar en cada artículo del Código Penal o en el caso de las leyes de delitos informáticos, ¿no? O en el caso de los delitos contra el honor, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, tienen digamos, un trato diferenciado en el ámbito penal. Y aquí es donde vamos a evidenciar este trato diferenciado que tienen los delitos contra el honor y los delitos contra la intimidad. Sucede lo siguiente. Los delitos contra la intimidad y los delitos contra el honor son delitos que se abordan desde, ahorita lo veo, desde una acción privada. ¿Qué quiere decir eso? Primero, cuando un hecho delictivo se genera, el común denominador es recurrir a la autoridad policial. No, presentar la denuncia de la comisaría del sector, presentar la denuncia, ¿no? La acción penal se activa una vez que se corre traslado, se le informa, se le comunica al Ministerio Público. Entonces, en este punto es que estamos iniciando la acción penal, ¿no? En el momento en la que la Fiscalía, el Ministerio Público, toma conocimiento de la noticia delictiva, del hecho delictivo, del hecho que se ha denunciado, inicia las investigaciones, llama a los involucrados a participar, a brindar sus descargos, se realiza las investigaciones, pericias, oficia a los entes encargados que supletoriamente puedan estar involucrados o que tengan alguna relevancia para el hecho delictivo y formula una acusación que presenta ante un juez, es que se ha concretado la acción penal, es decir, se ha llevado el inicio del procedimiento para ser visto ya como una acción pública penal, ¿no? Porque pues esta denuncia digamos, se va a traducir, ¿no?, en el ejercicio de la acción pública por parte de los operadores de justicia, ¿no? En este caso son Ministerio Público, Policía y Poder Judicial, es decir, el juez encargado de dilucidar el caso. Este procedimiento está recogido no solo en el Código Penal, sino que
tiene una complementariedad con la ley 3036-4, con la ley para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en nuestro país, porque dependiendo de cada uno de los tipos penales de los cuales nos estemos enfrentando, ¿no? Hay consideraciones relevantes de esta ley que deben ser atendidas, ¿ok? Esto exclusivamente en la acción pública, ¿ok? Cuando hablamos de la acción privada, estamos hablando de que vamos a iniciar una querella ante un órgano judicial competente, que en este caso es un juez, ¿no? Pero, ¿qué va a suceder y cuál es la diferencia? Aquí en la acción privada no va a haber un desarrollo de agentes, policía, Ministerio Público y juez, sino que la persona que se ha visto agraviada y vulnerada en su derecho, lo que va a hacer es, va a presentar directamente su caso ante un juez. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para presentar su querella ante el juez? Primero, identificar al querellante. ¿Sí? Segundo, el hecho punible relatado en forma exacta con las circunstancias específicas, la pretensión penal y la pretensión civil y los medios de prueba. ¿Por qué aquí se habla de pretensión civil? Porque como se trata de una acción privada, la persona que se ha visto vulnerada, mermada, puede solicitar que se pueda luego abrir en el foro civil una demanda por daños y perjuicios para ver un tema de resarcimiento a nivel económico. ¿Ok? Ahora, volvamos acá. Estos 5 delitos, ¿no? Delitos contra la intimidad, delitos de pornografía infantil, delitos contra la vida, delitos informáticos, son atendidos por estas áreas, por estas acciones, la acción pública y la acción privada, de forma diferente. ¿Qué quiere decir esto? Solamente pueden ser llevadas como acciones públicas los delitos de pornografía infantil, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos informáticos. ¿Ok? Los delitos contra la intimidad, los delitos contra el honor, no pueden ser llevados por acción pública. Son llevados por acción privada, es decir, a través de querellas.